Con ustedes, ingeniero agrónomo Homero Ortega Arreola, con experiencia de más de 20 años en ventas, marketing y operaciones en Bayer Crop Science. Desde hace 5 años, se desempeña como gerente regional de ventas del occidente y noreste para Helm de México, coordinando actividades de marketing y posicionamiento técnico de nuevos productos. Se especializa en cultivos de papa, hortalizas, granos como maíz, trigo y frutales como aguacate. El día de hoy nos presenta Racker Pro, control postemergente de malezas en maíz. Muy buenas tardes. Pues la verdad, muchas gracias por invertir parte de su valioso tiempo en este webinar. La verdad es que se han compartido conceptos muy interesantes que ahorita pues vamos a platicar, vamos a describir las alternativas que tenemos. Hace un momento, en el transcurso de las dos charlas, cuando hablamos de la dinámica poblacional, de las malezas, de cuáles han sido los factores que de repente tenemos una maleza que no existía en un lugar y que de repente aparece, y todo el complejo que se comentaba en la charla anterior. Realmente les podemos decir que las malezas que teníamos hace 12 o 14 años, pues teníamos soluciones muy apropiadas, controlábamos ese espectro de malezas. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues empezaron a salir malezas que tal vez no eran tan primarias, tal vez eran secundarias o terciarias, y que con el paso del tiempo prácticamente se han vuelto un problema bastante serio. Lo que vamos a desglosar ahorita, básicamente es hablar de ese complejo que existe. Es muy interesante que, por ejemplo, lo que decían, como en la zona del Bajío, Guanajuato, el problema de cola de zorra desetaria es un problema bastante fuerte. Y entramos a las complejidades donde en las labores, pues muchas veces nos encontramos con setaria, encontramos algo de gramas, de sinodones, encontramos chayotillo y encontramos una diversidad enorme de malezas en nuestras parcelas. Sin embargo, por ejemplo, como decían, de acuerdo a las temperaturas, así el clima es un poquito más húmedo, más tropical, más cálido en términos generales, pues encontramos malezas como el zacate peludo, que realmente pues es digamos, el manejo es demasiado complejo y no hay muchas soluciones en el mercado. El día de hoy les voy a hablar de la especialidad que tenemos en GEL. Este es un producto que prácticamente se empezó a trabajar desde antes del 2018. Lanzamos el producto en el 2019 y prácticamente tenemos, por decirlo, 3 años con ya comercialmente hablando, y la idea es compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido con este producto. Una de las preguntas que siempre nos hacen ¿es un herbicida posemergente? ¿Es selectivo al cultivo de maíz? Desde luego que sí. Prácticamente en los materiales que existen en el mercado, ya sea de las empresas semilleras que ustedes gusten, pues prácticamente el producto no ha manifestado problemas de fitotoxicidad, es bastante seguro para su cultivo. Una de las grandes ventajas que realmente es una herramienta totalmente diferente en el mercado. Hay otros productos que son herbicidas posemergentes, sin embargo, con los años pues realmente se les está complicando el control de ciertas malezas. Racker Pro realmente tiene un control o un amplio control, diferentes zacates que no controlan las herramientas que existen, ¿verdad? Y que Racker las controla muy bien, aparte de las que controlan también estos herbicidas. Compartir. Y en las charlas anteriores, pues realmente expresar el potencial genético de una semilla de maíz en donde podemos tener
arriba de 14, 15, 17 toneladas, pues realmente el manejo oportuno de las malezas es un factor importante en el rendimiento. Ok. Racker Pro, aparte de ser un excelente herbicida posemergente selectivo al subcultivo de maíz, que tiene un espectro de control muy amplio para zacates, ustedes van a ver con el desglose de la charla que también tiene grandes bondades en el manejo de hojas anchas. El ingrediente activo de Racker Pro se llama tolpirolate, y lo que ustedes ven ahí como modo de acción, pues básicamente, para no entrar en términos muy técnicos, pues básicamente altera la función, la síntesis de carotenoides, de carotenos en la planta, que son importantes en el proceso fotosintético y generación de energía. Básicamente es lo que hace. Ustedes se preguntarán, ¿verdad? Hay otros herbicidas posemergentes, uno en especial, que prácticamente también tiene el mismo efecto. Sin embargo, les puedo decir que en el caso de Racker Pro, un ejemplo muy importante es el tema de Rhoddelia, de carricillo, de zacate peludo, de caminadora, es que el proceso de necrosamiento o de la afectación de los carotenos en la planta es totalmente diferente. Es un proceso de necrosis inmediato, el proceso de decoloración es muy corto, pero ven el efecto, ¿verdad?, de necrosis muy diferente a lo que existe con otros herbicidas en el mercado. Ahora bien, en el año 2020, un año totalmente diferente a este año nos enfrentamos al tema de la sequía. Los productores realmente, a veces no es fácil tomar una decisión respecto a o si uso el preemergente, uso el posemergente. Ahorita el productor quiere ir más a la segura y Racker Pro realmente es el herbicida con el cual van a ir a la segura. Una de las grandes ventajas, siendo un producto muy sistémico, prácticamente es que a las 2 horas de que ustedes hacen la aplicación, prácticamente la maleza absorbe una cantidad muy importante de producto que si llueve después de esas 2 horas, prácticamente el producto no se lava. Eso es muy importante. Hay herbicidas en el mercado que prácticamente necesitan más de 4 o 5 horas para poder que el ingrediente activo penetre la planta, se distribuya para poder tener un buen efecto. En el caso de Racker Pro, una de las grandes ventajas son 2 horas. La dosis. El producto realmente es una dosis de 100 mililitros por hectárea, que ahorita ustedes van a ver en los ejemplos que sigue, viene acompañado de un aceite, es un extracto de aceite vegetal, que prácticamente potencializa, facilita la penetración del ingrediente activo. Ahora, hace un momento se hablaba mucho del periodo crítico del maíz versus la competencia de la maleza. Y no nada más. Homero, el genoma se quedó en esta. Afortunadamente, hemos trabajado muy de la mano con la zona en donde trabaja Homero. Hemos desarrollado, hemos estado presentes en el trabajo desde lo que, como él ya lo mencionaba, desde 2018, con el trabajo que ha hecho Racker Pro en toda la zona maicera. Entonces, lo que él trataba de definir aquí y hablaba del periodo crítico de competencia es que durante el periodo del B3 o la hoja 3 o la hoja 4, en el maíz empiezan a suceder procesos bioquímicos fundamentales que van a expresar el rendimiento al final de la cosecha. Y eso es que, como ustedes pueden ver en la fotografía del lado derecho, se empiezan a diferenciar las estructuras reproductivas que son la mazorca. Desde ese momento, entonces, si el maíz está siendo perturbado por malezas, ¿verdad?, está siendo perturbado por la competencia que puedan ejercer las malezas, entonces estas estructuras reproductivas no van a llegar a expresar el rendimiento de la semilla que nos está garantizando la empresa semillera. Entonces, de ahí la importancia de tener muy claro el periodo crítico de competencia, no solo por la etapa
como tal, sino por todo el proceso bioquímico que viene trabajando muy arduamente la planta de maíz, y nosotros lo que debemos de hacer es proporcionarle todo lo más posible para que siga trabajando de la manera más adecuada y al final logremos obtener el mejor resultado. Entonces, ya aquí el periodo crítico de competencia, que decía que si durante los primeros 30 días de su desarrollo, si están las malezas, ya lo mencionaba el maestro Juan Carlos, pueden causar plantas cloróticas de poco vigor y altura, reducciones en los rendimientos, que se mencionaba que es muy difícil a veces estimarlos por otros conceptos, pero en promedio pueden llegar a bajar hasta un 24%. Entonces, la siguiente, por favor, son conceptos que debemos tener muy, muy claros. Entonces, ya de la mano con lo que mencionaba el doctor Ursúa, nosotros debemos siempre de procurar el control de zacates de los 5 a los 10 centímetros de altura. En esa ventana es la ventana ideal para que todos los herbicidas, incluyendo Racker Pro, pueda expresar su mayor trabajo, el mejor desempeño para control de zacates. Eso es, en zacates en diferentes tipos de zacates vamos a ver que va a ser mandatorio aplicarlo de los 5 centímetros de altura, como el zacate pitillo, y otros podemos tener una ventana un poquito más amplia en los 10 centímetros de altura. En malezas de hoja ancha probablemente podamos tener un poquito más de plasticidad, digamos, de elasticidad, pues hacia los 10 centímetros de altura, pero siempre debemos tomar en cuenta esa ventana de aplicación para tener el mejor desempeño de Racker Pro. La siguiente. Ahora, aquí vemos unos ejemplos de cómo ha sido el trabajo, cómo va siendo el proceso de Racker Pro ya en la parcela. Lo que les decía aquí el ingeniero Homero es que durante la aplicación lo que sucede es el efecto de los carotenoides, ¿verdad?, en el proceso bioquímico de las plantas, y lo que va a provocar es ahí más bien un blanqueamiento. No, esa es la característica principal de este grupo de herbicidas. Sin embargo, lo que queremos destacar con Racker Pro es que en algunas especies de zacates, como digamos Rotboelia, el blanqueamiento es muy rápido, ¿verdad? Y pasa inmediatamente a la siguiente etapa, que es el necrosamiento del tejido y después a la muerte ya de la planta. Entonces, el blanqueamiento, lo que quiero poner aquí con Racker Pro es que el blanqueamiento es apenas el primer paso del efecto del herbicida de tolpiralate en la maleza, y van a continuar pasos bioquímicos hasta llegar a la necrosis y la muerte de la planta. No solamente se queda como blanqueamiento. La siguiente. Ese trabajo de Racker Pro lo vamos a poder checar y ver de 1 a 2 semanas, y como les decía, depende del tipo de zacate, pero puede ser desde los 7 días o quizá un poco antes hasta los 14 días. Sin embargo, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que ya el trabajo de Racker Pro ya viene haciendo todo el proceso bioquímico para afectar a la planta. Aquí en esta diapositiva, entonces lo que debemos tener también muy en cuenta es la seguridad al cultivo de maíz. Racker Pro es completamente selectivo a la mayoría de las variedades de maíz que están en el mercado, las más importantes, y no hemos tenido ningún problema de selectividad. Entonces, ustedes pueden aplicar Racker Pro y van a tener la confianza de que no va a pasar ningún problema. En algunas ocasiones, para ser muy claro, si la planta está estresada, si la planta de maíz han tenido algún problemita de sequía, que se haya retrasado la lluvia y ustedes aplican, probablemente ahí sí pueden causarle un pequeño amarillamiento. ¿Por qué? Pues precisamente porque la planta está estresada por un poco de sequía, y si nosotros le aplicamos una sustancia extraña, entonces va a querer trabajar metabólicamente más rápido para poder metabolizar, para poderse deshacer del herbicida, y lo que va a pasar es que va a expresar ese pequeño daño con unas manchas amarillas. Pero eso solamente en ocasiones muy especiales, que al pasar del tiempo, si caen 1 o 2 lluvias después de la aplicación, en 1 semana o 15 días, esas manchas llegan a desaparecer, que no causa ningún efecto en el rendimiento. O sea, en otras palabras,
Racker Pro es muy seguro y muy selectivo al cultivo de maíz. La siguiente. Ok, entonces del amplio control, del amplio espectro de control de Racker Pro, aquí están los zacates que son de importancia o de mayor importancia económica en el cultivo de maíz y también los que tiene efecto Racker Pro y los que vamos a poder aplicarlos en la ventana que les mencionaba de 10 centímetros de altura. Si ven ahí está Rhodboelia, está el zacate brilloso, zacate de cola de zorra setaria, zacate navajita, zacate de agua, que es equinocloa o leptocloa. Esos zacates los vamos a tener una ventana un poquito más grande para poder realizar su control o la aplicación de Racker Pro. Ahorita con la ponencia que nos dictó el maestro Juan Carlos, ya podemos nosotros de la etapa fenológica saber si viene un pitillo, si viene setaria, si viene equinocloa, ¿no? Si vienen predominando, para que nosotros estemos preparados con la herramienta, con Racker Pro, en este caso, como herramienta de valor, para iniciar, ya estar listos para iniciar el control de dichos zacates. La siguiente. Después, hay otros tipos de zacates, otras especies, y aquí está el zacate pitillo, que se destaca por ser, ya lo mencionaban, muy importante. Y aquí sí, en este caso para Racker Pro, incluso para otros herbicidas, es mandatorio aplicarlo hasta los 5 centímetros de altura. Ya lo mencionaban porque precisamente desde esa etapa ya está macollando, ¿no? Ya está macollando, entonces si nosotros dejamos que se vaya más hacia allá, hacia una altura más grande, va a ser más difícil el control de este zacate, incluso con Racker Pro. Pero si lo aplicamos a esa altura, no vamos a tener ningún problema. Vamos a retrasar el crecimiento de manera importante, le vamos a causar una clorosis y vamos a retrasar el crecimiento de manera muy importante y en algunos casos vamos a matar completamente a la planta si lo agarramos a los 5 centímetros de altura. Claro, en la parcela hay escapes, ahora no toda la parcela está de 5 centímetros de altura, va a haber plantas más grandes, plantas más pequeñas, pero esas que son más grandes, lo que va a pasar es que se va a detener su crecimiento, va a detener el crecimiento del zacate, mientras tanto le da oportunidad al maíz a que este crezca hasta que lo llegue a sombrear, y entonces ya un zacate sombreado, incluso un zacate sombreado como zacate pitillo, ya no nos debería de causar tanto problema. Eso mismo pasa con zacate leucine y también con el zacate grama, hasta los 5 centímetros de altura. Aquí lo que hacemos es que se reduce también la posibilidad de rebrote. Hay que tomarlo en cuenta en esta. La siguiente, por favor. Y también hablamos de coquillo, también Racker Pro también tiene efecto en coquillo. Si tenemos alguna planta o algunas plantas con presencia que estén presentes en nuestra parcela, igual, coquillo o zacate Johnson, aquí lo que sí tenemos que hacer es que para que Racker Pro exprese su mayor efecto debe estar dentro de los 5 centímetros de altura. No olvidar poner el aceite metilado de soya, el aceite vegetal con el que viene acompañado, porque precisamente el coquillo tiene las hojas muy cerosas y puede ser que no, si no lo aplican con el aceite, pueden tener algún detalle, pero si lo hacen, como se lo vamos a decir ahorita más adelante, a estos 5 centímetros de altura, van a tener buen control, incluso lo van a controlar, van a llegar hasta matar a la planta. Y en algunos casos, donde haya escapes, entonces sí va a causar ese blancamiento y el retraso o la supresión, que es el retraso del crecimiento de la maleza. Lo mismo sucede con zacate Johnson. La que sigue, por favor. Y hablando de malezas de hoja ancha, también tiene muy buen efecto en malezas de hoja ancha. Si ustedes lo notan ahí, tiene efecto en aldama dentata, encisios de pey, Chenopodium, Amaranthus, Acalifa, vara de cohete, como lo mencionaban, que es Melampodium, Portulaca. Entonces aquí podemos tener una ventana un poquito más grande, ¿verdad? Quizá también por la superficie con la que entra en contacto el herbicida, en donde nos podemos permitir hasta los 10 centímetros de altura. Pero no pasarnos de allá, porque es lo mismo, si se va más hacia esas alturas mayores, pues vamos a necesitar más dosis,
o el efecto va a ser menor, la que sigue. Pero a estos 10 centímetros de altura no vamos a tener ningún problema de control. La siguiente, por favor. Y bueno, la recomendación general de uso es, nosotros vamos a aplicar, una vez que ya vimos el concepto de el periodo de crítico competencia, la competencia de la maleza con el maíz, ¿verdad? Ya sabemos, ya sabemos identificar las primeras plántulas que van a predominar en nuestra parcela, entonces vamos a poder tomar la decisión de aplicar un herbicida postemergente. Y en este caso, Racker Pro, lo que vamos a hacer es aplicar 100 mililitros de Racker Pro que viene en un envase, ¿verdad? Más su adherente Primus, que es un aceite metilado de soya. Después, aquí sí tiene que ir con un acompañamiento con atracina. Sí debemos ayudarle un poco a Racker Pro por el caso de los demás zacates y las hojas anchas para con el control, con la potencialización de atracina. 1 kilo está bien, hay quien le aplica 2 kilos, también es válido, no causa ningún problema. Y hablando de sulfato de amonio, puede ser al 2%, que si nosotros ponemos un tambo de 200 litros, bueno, son 4 kilos, pero hay zonas donde no lo aplican, donde no les gusta aplicar el sulfato de amonio. Bueno, pueden aplicar un buferizante sin ningún problema, a buferizar su agua y proceder a su aplicación. La siguiente, este es en el caso, esta recomendación general es en el caso en donde tengamos zacates como Rhodboelia, caminadora, como Setaria, Echinocloa cruzgali, Leptocloas, ¿verdad? Pero algunas veces, estos son los que están en los 10 centímetros de altura. La siguiente, a veces en nuestra parcela vamos a tener otro tipo de zacates, ¿verdad? En donde podemos aplicar Racker Pro, otro tipo de zacates con la combinación de otros. Es decir, puede tener esos que les mencioné, más zacate Johnson también como una especie que esté predominando. Bueno, en ese caso podemos mezclar Racker Pro más Teutón, y entonces vamos a controlar a todos los zacates que les mencioné, más el zacate Johnson, ¿no? Ahí potencializamos esa mezcla. Después, podemos, si predominan en vez de zacate Johnson, está la presencia de todos esos zacates, más coquillo, podemos entonces aplicar nosotros una mezcla de Racker Pro más coquillo, y entonces vamos a ampliar el espectro de control. Si es que el coquillo ya se salió de los 5 centímetros de altura, Argomes puede ofrecer muy buen control. Entonces con Racker Pro van a controlar todos los otros zacates más el coquillo. O si predominan malezas de hoja ancha, ¿verdad? Que ya estén más grandes, que se les haya pasado, porque esto ocurre comúnmente, lo sabemos en el campo, es una práctica que siempre sucede. A veces no hay piso para entrar o por cualquier circunstancia, entonces se vienen las malezas de hoja ancha. Y aunque Racker Pro tiene un buen efecto en malezas de hoja ancha, algunas veces ya se pasó, pero si sucede, entonces la recomendación es mezclarlo con un producto que se llama Artis, que ustedes pueden aplicar, es una mezcla de bicloran más 2,4-D, y entonces van a tener ya una buena mezcla, donde van a poder controlar todos los zacates que estén presentes, más las hojas anchas, potencializar el efecto en hojas anchas. Entonces, en otras palabras, Racker se puede aplicar con Teutón, se puede mezclar y aplicar con Teutón, con Argomes, que es Mesotrione, y con Artis, que es un picloran más 2,4-D. La siguiente. Y bueno, esta es solamente cómo vamos a ir rápidamente a hacer la preparación de la mezcla. Vamos a llenar el tanque a 3/4. Posteriormente, la siguiente, por favor. Vamos a agregar el sulfato de amonio, o podemos agregar el buferizante para estabilizar nuestra agua. La siguiente. Y después podemos viene la aplicación de la atracina. La siguiente. La siguiente. Ahí la atracina previamente ya va disuelta, digamos, en una cubeta antes, la disuelven, para que no tenga ningún problema. Y después ya viene el Racker Pro, 100 mililitros, es un envase de 100 mililitros, y
al final se debe aplicar el aceite metilado de soya que viene en el Twin Pack, ustedes lo van a encontrar, el Racker Pro más su aceite metilado de soya en un solo paquetito. Entonces esa es nuestra recomendación. Finalmente se debe llenar ya el tanque, la siguiente, el tambo de los 200 litros y agitar, ¿no? Siempre mantener la agitación activa. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, lo que vamos a tener aquí es los primeros efectos. Aquí con estas fotografías tratamos de mostrarles cómo es el desempeño de Racker Pro cuando lo aplicamos bajo las recomendaciones que les hemos venido mencionando. Y obviamente lo que vamos a tener en nuestro cultivo son menor competencia. Siguiente. Durante 2018 hasta ahorita queremos mostrarles los resultados. Ha sido el lanzamiento exitoso de este producto. Hemos tenido muy buenos comentarios, muy buenas experiencias, controles espectaculares, por decirlo así también, en todas las zonas maiceras de México, digamos las más importantes, Michoacán, Guanajuato, Jalisco. Se ha mantenido buen control en Chihuahua, también en Campeche. La siguiente. Entonces es una propuesta, es una herramienta de valor que les queremos mencionar, les queremos dar a conocer. Aquí está un día de campo, la siguiente, con buenos resultados. Así quedan después de una aplicación. Si ustedes notan, ya así quedan los surcos libres de maleza. La siguiente, esto fue en Abasolo, les decía, en diferentes zonas de productoras de maíz. Aquí tenemos una en Guanímaro, Guanajuato. También ustedes pueden apreciar el buen control que está atrás del ingeniero. La siguiente. Aquí nuevamente, miren el trabajo que está aquí, todo el control. Esta aplicación fue muy buena. Obviamente se tuvo muy buena humedad y nos permitió que Racker Pro hiciera excelente trabajo. La siguiente, por favor. Aquí está un poquito más evidente. Si ustedes notan en la fotografía del lado izquierdo, hacia el fondo se ve un testigo sin aplicación, ¿verdad? De este lado hacia el frente están las aplicaciones de Racker Pro y se ve muy evidente con o sin aplicación de Racker Pro cómo queda limpio el maíz. Y entonces vamos a tener un maíz que va a estar libre de competencia y va a estar creciendo exitosamente para lograr buenos resultados al final de la cosecha. La siguiente. Esto es en la barca. La siguiente. Son fotografías nada más. Así está en la parte de Ciudad Humán, Jalisco. También es lo que quería mencionarles aquí. Del lado izquierdo empiezan a ver el blanqueamiento, pero no se queda ahí Racker Pro, no se queda nada más blanqueando, no sigue su proceso bioquímico hasta llegar con la necrosis y al final la muerte de la planta. Siguiente. Y ya comparado, hablando ya propiamente, compararlo contra algunos productos de la competencia. Aquí lo comparamos contra Tembotrione, ¿no? En su dosis comercial. Nosotros tenemos Racker Pro a 100 mililitros. La dosis comercial de Tembotrione es un envase de 300 mililitros. Y aquí tuvimos, digamos, el zacate predominante fueron Rosboelias, Cetarias y Rosboelias. Y miren, Racker Pro es arriba a los 7 días, ¿verdad? Y luego a los 14 días y a los 21 días, a las 3 semanas, ya como había expresado su trabajo sobre estos zacates comparado con Tembotrione, ¿verdad? Que si se dan cuenta, ustedes muy evidentes y con la fotografía de abajo, cómo el trabajo de este producto, bueno, no fue tan efectivo comparado con Racker Pro. Y bueno, y aquí al lado no aplicación, ¿cómo estaría el zacate? ¿De qué tamaño si no se hubiera aplicado Racker Pro? La siguiente. Aquí está otra parcela comparado contra Tembotrione. Es evidente, aquí les decía cómo empieza el trabajo de Racker Pro y cómo termina, ¿no? con los surcos limpios. Abajo Tembotrione se quedó un poquito atrás. La siguiente. Sí, discúlpenme, tuve un problema con el internet. Les comentaba yo, pues prácticamente terminé y seguimos con esto, pero bueno,
Miren, hemos tenido la experiencia, hace rato se platicaba el doctor Delgado de la complejidad. Realmente nos hemos dado cuenta de que en las diferentes zonas, la aparición, por ejemplo, de zacate peludo de Rhoddelia, realmente está apareciendo en zonas donde antes no existía. Posiblemente, como se decía en la primera plática, el cambio climatológico realmente ha cambiado mucho la presencia y la dinámica de cómo se han estado moviendo los diferentes tipos de maleza. Lo que sí es importante es, Racker Pro realmente tiene un espectro de control de los zacates más importantes que comentaron ustedes, pero que los tiempos de aplicación son sumamente importantes. Hay un slide, la siguiente slide, por favor. Ok, vean ustedes, normalmente cuando vemos los controles y vemos los escapes que tienen, y tenemos prácticamente una competencia demasiado fuerte en el periodo crítico de competencia, pues el factor de rendimiento prácticamente va a ser que se te reduzca el rendimiento un 24, un 25%. Racker Pro lo que ha venido a hacer es prácticamente controlar aquellas malezas que los productos que existen actualmente en el mercado, como es el caso de Tembutrione, pues realmente ya no tengan los efectos. El tema de zacate pitillo. Realmente, no sé si ya se pasó el slide, pero hay una parcela en donde la aplicación sobre el control de zacate pitillo en esa etapa de los 5 centímetros es excelente. A diferencia de lo que hacen otros herbicidas, como es el caso de Tembutrione, en donde nada más hay un blanqueamiento y prácticamente el rebrote se viene de manera rápida. La que sigue, por favor. Ok, vean ustedes realmente las diferencias. Por ahí comentábamos que Racker Pro tiene un efecto muy interesante de supresión sobre coquillo. Realmente cuando vemos este tipo de parcelas en donde la complejidad de malezas puede ser alta, pues vean ustedes realmente el control que tenemos con Racker Pro. Realmente hemos notado nosotros que cuando el coquillo realmente está en una etapa muy chica, el blanqueamiento, el proceso de albinismo que provoca Racker Pro es muy interesante y ya no alcanza el coquillo tal vez a hacer daño en el factor de rendimiento. La que sigue, por favor. Ok, este fue un trabajo que hicimos en el 2019. Prácticamente Nayarit, los problemas de cola de zorra, el problema de Rhoddelia es bastante fuerte, el tema de Johnson. Sin embargo, hay unas zonas productoras de arroz que prácticamente tienen problemas muy fuertes de este arrocillo que le llaman, en donde, bueno, realmente hicimos un comparativo contra el topramozone y vimos las diferencias realmente de Racker Pro. Esto inicialmente en los estudios que se habían hecho por parte de nuestro departamento técnico, pues no teníamos nosotros alguna referencia, sin embargo, pues Racker Pro lo controló bastante bien. La que sigue, por favor. Ok, vean ustedes, Valle de Santiago, donde el problema de setaria es fuerte. Vean ustedes los controles que tenemos, bastante interesantes. Y seguir reforzando. Racker Pro es un herbicida realmente muy selectivo a los materiales de maíz. Realmente tenemos toda la posibilidad de hacer las mezclas de acuerdo a las circunstancias. Entonces, creo yo que actualmente en el mercado tenemos la mejor herramienta en el control de herbicidas postemergentes para el complejo de malezas que existen en el mercado. Y como lo comentó yo creo que el doctor Luis, pues realmente podemos hacerle el traje a la medida dependiendo, en el caso de aquellas parcelas donde se tenga zacate Johnson o coquillo, realmente hacer las mezclas que realmente son convenientes para ustedes. La que sigue. Este es el slide, miren. Esta es una aplicación muy oportuna del control de zacate pitillo. Los controles son excelentes, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, ustedes vean, cuando el tamaño del zacate pitillo llega a ser superior a los 10 centímetros, realmente, como decía el doctor Delgado, es difícil controlar por la forma en que la maleza crece y se lignifica. Adelante, doctor, adelante. Ok, vean ustedes, hay malezas en donde el proceso de albinismo se da, pero hay una necrosis muy marcada respecto a los otros productos que existen en el mercado. La que sigue.
Ahí está la muestra, prácticamente en el Cabezón, Jalisco, una zona cálida, mucho problema de gramas, de Rhoddelia, de carricillo. La que sigue. Puruándiro, donde los problemas de coquillo son fuertes. Hay una parte en donde el tema de setaria también lo es. Y vean ustedes, ¿no? Los controles que tenemos con Racker Pro. La que sigue. En Arandas, Jalisco. En Arandas, Jalisco, realmente el problema del complejo de malezas también es fuerte. Setaria, cola de zorra es uno de los principales. Chayotillo es muy fuerte. Y vean ustedes, ¿no? Prácticamente, si vemos los tiempos, en menos de 15 días, prácticamente el control de la maleza es bastante interesante. Eso permite que el maíz realmente se vaya, crezca, sombree y no sea un problema en el factor de rendimiento. La que sigue. Vean, casos de chayotillo también. Había un poquito de titonias, setarias, coquillos, y ahí se ven los controles que tiene, ¿no? Adelante. Vean ustedes, ¿no? Zacate pitillo, zacate escobilla, y vean la limpieza que nos da. Y estamos hablando prácticamente, ¿qué les gusta? Entre 20, 25 días, ¿no? Y vean la limpieza, ¿no? La que sigue, doctor. Ok, pues prácticamente, bueno, pido una disculpa, tuve problemas con el internet, pero si hacemos una remembranza de toda la información, ahorita, dada la complejidad que se tiene de las malezas en las diferentes zonas, Racker Pro pues es la herramienta innovadora, es la herramienta que está haciendo el cambio en el mercado, es la herramienta que está haciendo de la predilección, del gusto del usuario final, de los productores, de los técnicos, y que GEL realmente tiene también la posibilidad de que sabemos que Racker Pro hay malezas que no controla, hay malezas que hay que reforzar, como es el caso de Johnson y Coquillo, y que tenemos realmente los partners ideales con los cuales podemos hacer las mejores recomendaciones para ustedes, y que realmente Racker Pro para las malezas como setaria, pitillos, gramas, chayotillo, pues realmente Racker Pro es el producto realmente que está marcando la diferencia en el mercado. Muchas gracias y gracias por estar con nosotros en este excelente webinar.